Amigas y amigos de Uruguay y el mundo, hoy es un placer de entrevistar a un gran escritor uruguayo. Corre por sus venas la sangre joven, la sangre diferente. Está con nosotros Bruno Cancio, a quien ya saludamos y le damos la bienvenida con una pregunta. ¿Es difícil buscar ese rincón en Uruguay para vivir de alguna manera de la literatura? ¿Cómo estás, Dago? Primero que nada, contentísimo de estar en tu programa. Paso ya a responderte. Sí, se lo ve como misión imposible vivir en Uruguay de la literatura, sobre todo escribiendo literatura que pretenda ser literatura, o que pretenda ser artística, digamos, ¿no? Salvo escribiendo literatura de tipo comercial, o autoayuda, o cuestiones en esa línea, que busquen nicho en el mercado de forma prefijada, yo lo veo como misión imposible, como la película. Pero, a ver, entonces, si lo ves como una misión imposible, ¿por qué seguís insistiendo a través de tus libros? Claro, yo veo como imposible el vivir de la literatura, digamos, ¿no? En un país tan chico y en un momento en el que se lee menos, ¿no? Las estadísticas marcan que cada vez se compran menos libros. Hay unas estadísticas de hace 10 años ahora de picada en la venta de libros. Entonces, en mi caso, la escritura no es una forma de buscar ganarme la vida. Yo vivo de la clínica psicoanalítica, vivo de mi práctica psicoanalítica, sino es una forma de buscar tocar a un otro o tocar a otros a través de lo que hago, sacudir, mover, pero no necesariamente buscando un fin económico. Lo cual a la vez me parece que le da otra posibilidad a la escritura, ¿no? No, lo que yo escriba no va a estar en absoluto condicionado por la plata. O sea que no va a estar en mi cabeza el pensar si tal frase, tal texto, tal cuestión que aparece en un libro va a generarme más o menos lectores. Puedo dejar eso completamente a un costado y escribir lo que vaya saliendo, ¿no? Porque sé que voy a vivir de otra cosa, de la clínica o de la docencia en facultad de psicología, en mi caso. De alguna forma me estás diciendo que transformarse en un bestseller es como que vendés el alma al diablo. No sé si no tener siquiera la expectativa de vivir de la literatura, me parece que en determinada medida cuida la obra. O sea, si bien es algo negativo, desde otro punto de vista, pues sería bueno que un escritor uruguayo pudiera vivir de su arte, ¿no? Sería lo justo. Bueno, busquemos ese otro lado positivo, que el arte va a ser menos corrompido desde ese punto de vista por la plata, menos corrompido por el poder, o menos corrompido por otro tipo de ambiciones, ¿no? Yo puedo escribir un libro totalmente anticomercial y me da lo mismo. No tengo por qué hacer cálculos en relación a lo que estoy escribiendo, sobre cómo va a caer, sobre si va a gustar más, si va a gustar más a los críticos, si va a vender más o menos, por ejemplo. Para Bruno Cancio, ¿cuál es el sinónimo de justamente de esa palabra, ¿no? De arte. Claro, en mi concepción del arte hay varios elementos, digamos, ¿no? Una es no buscar algo prefijado. Yo creo que algo de lo artístico se pierde cuando de antemano el artista, que en ese caso no lo sería tal, está buscando llegar u obtener algo, sea en el tipo de arte que sea. Entonces, cuando yo me pongo a escribir, no intento que se produzca nada a priori, digamos, ¿no? O hay algo de lo artístico, pero en la sorpresa del propio artista de lo que apareció. Ahí habría un punto. Otro punto creo que tiene que ver con que pueda mover o tocar o generar cosas distintas en cada persona que se enfrenta a esa obra artística. Cuando un libro tiene una significación lineal o directa, me parece que también se resiente o se pierde algo de lo artístico. A mí me interesa que algo que escribo pueda mover algo en una persona, otra cosa en otra, que tenga posibilidades de mover cosas distintas en cada lector, por ejemplo. Creo que ahí también habría algo que haría lo artístico. Tres escritores uruguayos o extranjeros que en algún momento justamente te enamoraron por esa entrega al arte, pero que de alguna manera en el transcurso del camino de sus vidas pasaron esa línea que es lo comercial y te desilusionaron. Está buena la pregunta. Estoy pensando, porque los escritores que me enamoraron por lo general se han mantenido por fuera de eso. Estoy pensando, por ejemplo, no en la línea de lo comercial, pero el último Cortázar
que Cortázar, bueno, como todo el mundo en determinado momento me enamoró, cuando cae más en una cuestión mensajista o cuando busca obtener algo, si bien en el caso de él no es económico, a partir de lo que escribe, su obra se resiente, ¿no? Me vino uno a la cabeza. Lo difícil de la pregunta está que tal vez los escritores que más me interesan, por suerte, evitaron eso, ¿no? Y por suerte los valoro. ¿Te molesta a vos como lector, como escritor, justamente en el caso de Cortázar, cuando también, más allá de la escritura, ya se enamoran por una causa política? Claro, otro de los puntos que me faltó decir, que después de responderte en relación a qué es el arte para mí, me quedé pensando, le tendría que haber dicho esto a Dago, es que para mí el arte tiene que ser un fin en sí mismo. Para que algo sea artístico, esa obra tiene que ser un fin en sí mismo. Entonces, cuando se busca algo más allá de lo artístico, en determinada medida me molesta, ¿no? Cuando se busca publicitar algo, sea una causa, sea una ideología, sea... Cuando ya no es el arte como fin en sí mismo. Para mí el arte es valiosísimo. Entonces es un fin en sí mismo y hay que, en determinada medida, cuidarlo en esa línea. Es interesante la pregunta que me hiciste anterior, porque claro, tal vez la literatura, al ser marginal desde el punto de vista económico, produjo menos ejemplos del artista que empieza a sacar un libro con un cálculo comercial, pero tal vez en cine o en música, que son tipos de arte que tal vez muevan más plata, se lo ve más claro, ¿no? Tengo que ir a la primera pausa, pero antes de ir a comerciales, 3 escritores justamente que te enamoraron y que te siguen enamorando. Bien, voy a mencionar uno uruguayo, ya que esto va para el mundo. Mario Lebrero, un escritor que me enamoró y me sigue enamorando. En Mario Lebrero, las características que yo planteé en relación a lo que es lo artístico para mí, los veo con una fuerza brutal. También uruguayo, Felisberto Hernández, me enamoró y me sigue enamorando. Me parece un escritor de una singularidad brutal, de una personalidad increíble. No en vano decía, ¿no?, que Italo Calvino decía, es un escritor que no se parece a ningún otro. Uno más nuevo que me gusta citar, que me voló la cabeza y me enamoró, Michel Houellebecq, que acaba de salir una novela de él de unas 600 páginas que la acabo de comprar y estoy muerto de ganas de leerla. Y por citar uno clásico, bueno, Borges. Borges me enamoró, me sigue enamorando, lo releo y cada vez que lo releo la paso increíble, me parece delicioso. Bien, te quedás con los... Tengo que ir a la pausa, pero ¿te quedás con los cuentos o los poemas de Borges, si tenés que elegir? No, es muy buena pregunta, Dago. Me quedo con los cuentos. Borges me enamoró, me enamora, me seguirá enamorando como narrador y como ensayista también. Como poeta, Borges a mí no me mueve mucho, ¿no? Me parece que es inmensamente superior como narrador que como poeta. O sea, como poeta no me enamoró, ni siquiera me movió demasiado. Muy bien, señores, estamos desde Uruguay con Bruno Cancio, escritor uruguayo. Hacemos la primera pausa y ya regresamos para hablar justamente de lo que más ama, que es la escritura. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas...
Continuamos con el escritor uruguayo Bruno Cancio, y antes de ingresar en su obra y en ese fenómeno de los microrelatos, me quiero quedar con algunos escritores, por ejemplo con Borges, ¿no? ¿Por qué pensás que nunca escribió una novela? Claro, me viene la respuesta de él, ¿no? Pero intentemos pensar uno. Voy a tirar una hipótesis mía, digamos, ¿no? Que como toda hipótesis que habla de otro escritor va a ser un pecado de hibris, ¿no? Va a haber algo de desmesura en la respuesta. Pero yo creo que ese grado de perfección exquisita que tenía en el cuento, en cuentos que todos sabemos que son relativamente cortos, los cuentos de Borges, ¿no? Ningún cuento de más de, no sé, 20, 25 páginas, es muy difícil de alcanzar en una novela, ¿no? Obtener ese grado de preciosismo, de exquisitez en cada frase, en cada párrafo, en una novela de, pongámosle, 150, 200, 250 páginas, es mucho más difícil de obtener. Tal vez, esto no lo dijo él, ¿no? Pero podría haber algo de eso. Se puede pulir y corregir. Tal vez para escribir una novela de 200 páginas vos tenés que haber estado 30 años. ¿Pero te convence la respuesta de él? Sí, me convence, pero la respuesta que da él, como de lo innecesario de escribir tanto cuando un cuento se puede, ¿no? Escribir en 10 páginas, ¿por qué llevar esa idea a 150? Me convence. Me parece una respuesta honesta, la huelo honesta esa respuesta. No es que diga, no le creo a Borges cuando responde eso, que es innecesario tomarse 100, 150 páginas para algo que se puede narrar en 10, me convence, sí. Cortázar decía más o menos que una novela se puede dar, bueno, algunos lujos, pero en el cuento tenés que ganar por nocaut. ¿Compartís? Exactamente, claro. Y Borges lo hace, gana siempre por nocaut, mientras que la novela, sobre todo las novelas cortasarianas, bueno, pongámosle Rayuela como ejemplo paradigmático, tiene imperfecciones, ¿no? Ojo, yo lo disfruto inmensamente, una novela grande, imperfecta, con momentos sobre héroes y tumbas, por citar otra gran novela argentina, es otro ejemplo, ¿no? Tiene momentos brillantes, momentos en los que un poco decae, no se logra el nivel de perfección de knockout, ¿no? Que tiene Borges en cada uno de sus cuentos, no se logra, no, es muy difícil de lograr en una novela de las extensiones de las que nombré. Entonces tal vez creo que había algo de eso, ¿no? Conociendo además el nivel de perfeccionismo, preciosismo y corrección deliciosa y súper cuidada que tenía Borges, ¿no? ¿Te arrepentís de haber leído algún libro? Decís ahora con el tiempo, ¿por qué leí este libro? ¿Qué fue lo que me atrapó en su momento? Sí, bueno, yo valoro muchísimo mi tiempo, de las cosas que más valoro es mi tiempo. De cada vez que veo una obra de teatro que no me gusta, me enojo, o veo una película que no me gusta, me enojo. Cada vez que algo me hace perder el tiempo, ¿no? Que sentí que alguien me hizo perder el tiempo. Bueno, el último libro que me arrepentí, te voy a mencionar el último, que tiene que ver también con la primera pregunta que me hiciste, fue La Insumisa, de Cristina Peri Rossi. Justo como está muy en el tapete, ganó un premio Cervantes, ¿no? Y está como de moda, te cuento, ese fue el último libro que dije, qué malo que es este libro, me arrepiento de haberlo leído, ¿no? Perdí, no era un libro muy largo, son unas 100 y algo de páginas, pero perdí tiempo de vida que podría haber dedicado a leer una obra valiosa. Me pareció malísimo La Insumisa. Antes de ir a la segunda pausa, ¿por qué crees que en los medios de Uruguay, me refiero a la radio, a la televisión, bueno, a los diarios, revistas, cada vez hay menos espacio para la cultura, hay menos espacio para los libros? Claro, yo creo que se genera un círculo vicioso, que yo te agradezco mucho a vos, Dago, y a toda la gente que va en la línea contraria a ese círculo vicioso, dándonos lugar y espacio a los escritores en los medios, que uno lo valora muchísimo, que es que por un lado los medios no le dan espacio a escritores, como al no darle espacio a escritores, se lee menos, porque obviamente los medios difunden, y si se difunde otra cosa diferente a la literatura, bueno, cada vez va perdiendo fuerza, y como pierde fuerza, como perdió fuerza, después no conviene ponerlo en el medio porque tiene poco rating, ¿no? Entonces como que se genera ese círculo vicioso que se va alimentando cada vez más y que cada vez hace que el escritor tenga menos presencia en el medio, por ende se lea menos, por ende se lean menos escritores uruguayos, un círculo realmente perverso que alimenta los medios de comunicación. No todos, ¿no? Hay ejemplos como vos
y como muchos otros, que nos dan lugar y que ayudan a que se lea la obra de escritores uruguayos. Entonces vos decís que no es un tema de gente, que no es que no consuma, sino que justamente los medios no son el puente hacia ellos. Y bueno, claro, los medios masivos son los que en determinada medida marcan, ¿no?, qué se tiende a consumir, digamos, ¿no? Cuando aparece mucho en la radio la cumbia cheta, se pasa a escuchar cumbia cheta, digamos, ¿no? Y al tener un lugar tan bajo y marginal los escritores en los medios, bueno, eso hace que se lean menos escritores uruguayos y que se lea menos, ¿no? Y a la vez, después los medios van a decir o dicen, bueno, sí, no, tener un escritor en horario central no vende, pongamos un músico de música cheta o pongamos otra cosa, y se va como bola de nieve perpetrando ese círculo perverso en el cual cada vez se fomenta menos la lectura como arte, la lectura de escritores uruguayos. Es algo que yo critico inmensamente, o sea que por un lado va una crítica gigantesca y atroz a los medios de comunicación que no le dan lugar a los escritores uruguayos, que vaya que no lo dan, y un agradecimiento a gente como vos y como tantos otros, Pablo Silva Olazábal, ¿no?, que desde Uruguay nos dan espacios y ayudan a que eso se lea, se venda el libro de autores nacionales, y se lea cada vez más, ¿no?, que es algo... Gracias por tus palabras. Hacemos una breve pausa, ingresamos en el último bloque, estamos hablando con la sangre joven de Bruno Cancio para Uruguay y el mundo. Ya volvemos. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto... Bruno Cancio, ¿qué buscas en tu literatura y qué te llevó justamente a ese género de microrelatos? En general lo que busco es tocar, mover, sacudir, producir cosas en el otro, digamos, ¿no? Cosas que, como decía en el primer bloque, a priori no voy a saber cuáles van a ser. O sea que mover, tocar, sacudir, no resultar indiferente, y muy especialmente busco que se produzca algo que nadie más que yo podría producirlo. Yo considero que un libro mío tuvo resultado, tuvo éxito o estuvo logrado si no lo hubiera podido escribir nadie más que yo. Independientemente de que guste más, guste menos, se venda más, se venda menos, los críticos lo traten mejor o peor, si ningún otro más que yo hubiera podido escribir eso, si estoy yo ahí, y si a la vez mueve y toca y sacude y provoca cosas, para mí ese libro está logrado. Bueno, y si además está bien escrito, digamos, ¿no? O sea que eso por un lado. Y busco también que toque, mueva, sacuda o diga no solamente con la trama o el contenido o el argumento, sino también con lo formal. Que el lenguaje tenga tanto peso y protagonismo como lo que se está narrando o lo que se está diciendo, ¿no? Que no sea exclusivamente el interés puesto en el argumento, por ejemplo, de un relato, que para mí igual tiene que ser interesante, y me gusta que sea interesante, y me gusta que sea rico, y me gusta, pero que haya una búsqueda estilística, una búsqueda en la forma, en la escritura. ¿Se puede lograr o se puede
buscar en la literatura, a lo mejor te pasó, tal vez no una historia muy bien redactada, pero una gran historia? Sí, sí, que creo que hay muchos ejemplos, digamos, ¿no? De escritores que de repente, como prosistas, no son buenos, pero te atrapa la historia, digamos, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo, estoy buscando en la base de datos. Bueno, sin ir más lejos, Haruki Murakami. ¿No? Es un escritor que uno diría, no hay una búsqueda desde lo formal, ¿no? No hay una exploración desde el uso del lenguaje, más bien el lenguaje es lo más funcional posible para transmitir una historia que tiende a ser historias apasionantes, ¿no? Y ojo, es un escritor que me gusta. Yo he leído, creo que prácticamente todo lo que ha escrito a nivel de narrativa. Lo último es muy malo, porque ya está, yo digo que está chocheando, está veterano y realmente ha perdido forma. Lo último me pareció malísimo. Pero es un escritor que no, al menos yo no le veo una búsqueda estilística, una búsqueda de la exploración a partir del lenguaje, o de la forma, del juego con la palabra, pero que las historias son tan apasionantes que igual lo disfruto muchísimo. ¿Y ahora en qué está Bruno Cancio? Ahora bien, estoy dejando reposar una novela que tengo terminada. Terminé una novela, ya tiene título, se llama De cuando estuvo en la casa de Freud. Es una novela de extensión regular, no es como la anterior, como ella, que es una micronovela, ¿no? Que cada capítulo son 2, 3, 4, 5 renglones, como muchísimo. Tiene un ritmo narrativo vertiginoso, ahí conservo ese elemento de escritor de minificción o de microrelato, que el ritmo es rapidísimo. Y es una novela en la cual, si bien nadie va al psicoanalista, no se menciona un solo concepto psicoanalítico, hay algo de la lógica psicoanalítica en juego. La temporalidad es la temporalidad de la sesión analítica, o sea, no una temporalidad cronológico lineal, se saltan de tiempos a otros. La fantasía tiene el mismo peso que la realidad cotidiana, tal como pasa en la sesión analítica, como pasa en todos nosotros desde una mirada psicoanalítica, y se trabaja, es una novela con mucho humor, con un humor bastante fuerte, medio duro, medio negro, medio políticamente incorrecto, medio salvaje por momentos, y se trabajan angustias existenciales, sobre todo del protagonista. O sea que terminé de escribir esa novela, la estoy dejando descansar, y posiblemente para fin de año arranque a corregirla. Quiero tratar de verla con un poco más de distancia, ¿no? Cuando uno termina de escribir algo, ni se da cuenta de lo que está escrito, porque está muy metido en eso. Entonces, bueno, la terminé cuando fue a fines del año pasado, o a principios de este año, y a fines de este año voy a enfrentarme con ella para corregirla. La última pregunta. ¿Atrapás tu profesión en la escritura? Claro, yo creo que mis dos profesiones, digamos, ¿no? El psicoanalista y el escritor, se nutren mutuamente, digamos, ¿no? Hay algo del contacto permanente que otorga la profesión de psicoanalista con las pasiones, los dramas, las angustias, el deseo, con eso, del contacto permanente con eso y con los propios, ¿no? Porque todo psicoanalista para oficiar de tal tiene que haberse analizado, tiene que tener una cuestión analítica propia para ser ni siquiera un buen psicoanalista, para ser un mínimamente buen psicoanalista, que sin duda aparece después, sin que yo lo busque, en la obra literaria. Y por otro lado, creo que la literatura es indispensable para todo aquel que quiera ser psicoanalista. Yo doy clases de psicoanálisis en Facultad de Psicología y les insisto una y otra vez a mis estudiantes, si quieren ser psicoanalistas, no solamente lean a Freud, a Lacan, a Winnicott, a Melanie Klein, a Bion, a los maestros de psicoanálisis, lean también y mucho literatura. O sea que lo mismo, Freud decía, esto es casi que un lugar común, pues se lo ha repetido mucho, que el artista llega de forma directa a lo que el psicoanalista logra describir mediante trabajosas elucubraciones teóricas, digamos, ¿no? O sea que eso, el arte creo que es indispensable para la formación del psicoanalista. O sea que creo que mis dos oficios o mis dos profesiones se tocan, se nutren, se complementan, no se excluyen, sino que se enriquecen mutuamente. Creo que el psicoanálisis me hace, entre comillas, mejor escritor, y la literatura me hace y hace a todo el mundo mejor psicoanalista.
Bruno Cancio, ha sido un placer de tenerte con nosotros aquí, a este lado del paraíso. Gracias por estar con nosotros, a seguir escribiendo, y esperaremos esa novela para fin de año. Muchísimas gracias, Dado. Lo mismo digo, es un placer estar en tu programa, como siempre, o en tus programas. Y muchas gracias nuevamente por dar espacio a la literatura uruguaya en los medios. Amigas y amigos, gracias por estar con nosotros, gracias a Bruno Cancio, gracias a ustedes. Nos encontramos en 7 días a través de Caras y Caretas, y también recuerden que pueden escuchar la entrevista y vivirla en Radio Universal en la Noche del Búho. Gracias a todos, que pasen muy bien.